Señor bendiga a mis hermanos. Amén. A continuación vamos a pasar al mensaje de la palabra del Señor. Y para aquello vamos a dejar a nuestro hermano Andrés Tumbaco. Amén. Mientras él pase, alábele que Cristo vive. Amén. De mi parte, que el Señor los continúe bendiciendo. Dios le bendiga a cada uno de los jóvenes en esta noche. Amén. Dios le bendiga a los pastores, a los líderes. Amén. Dios le bendiga a toda la grey del Señor. Amén. El carácter del cristiano tiene que estar ligado a la sujeción misma de la voluntad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El carácter en sí tiene que estar sublimado, tiene que estar menguado ante la presencia de la voluntad de Cristo. Amén. Yo les invito a abrir sus Biblias en esta noche. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 8. Este es un pasaje que lo escribió el rey David después de que cometió muchas iniquidades, después de que no sabía dónde esconder su corazón de la presencia de Dios. Amén. Si ya lo encontramos, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a leer desde el 8 hasta el 12. Amén. Hazme oír gozo y alegría, y se replegarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, con un corazón, Dios mío, inclinado, Dios mío, a tu voluntad, Dios mío. Venimos, Señor, no solamente por un día más, sino porque necesitamos de ti, Dios. Necesitamos de tu palabra, de tu presencia. Necesitamos, Dios mío, una palmadita en la espalda que nos diga, vamos, lo hiciste bien, o que tal vez me equivoqué y tú, Dios mío, me vas a redimir. Padre amado, yo te pido que tu palabra sea llevada, Dios mío, conforme, Dios mío, a tu voluntad, Dios. Padre amado, añade a esta palabra, Dios mío, toda tu bendición, y que no sea yo, Dios mío, sino, Padre amado, tú, Dios mío, hablando, Dios mío, a través de mí. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, y porque, Dios mío, tú nos miras, Señor, con ojos agradables y aceptos delante de tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, dulce Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Este pasaje que acabamos de leer lo escribió el rey David en un momento de angustia mismo. Todos conocemos la vida del rey David, todos sabemos en lo cual él falló, ¿no? Y cuando el profeta Natán se acerca hacia David y lo confronta con su pecado a través de una historia que se inventó Natán por medio de Dios, el rey David entra en shock, entra en sí mismo en una atmósfera de tristeza y de declinación ante la presencia de Dios. Él entra en aquel momento, no de pronto por lo que iban a decir las personas de él, sino que él entra en esa situación porque tanto le había costado la presencia de Dios. Le había costado tanto
estar ahí con las ovejas en la majada. Le había costado pelear contra el león, pelear contra Goliat, liderar un pueblo. Y cada vez que él ganaba las guerras, las batallas, él se inclinaba a la presencia de Dios y le daba gracias. Es como cuando nosotros nos graduamos, ¿no? Del colegio, de la universidad, y venimos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, gracias. Y estamos tan contentos, estamos tan gozosos, que no hay nada ni nadie que nos quite esa felicidad de aquel logro obtenido. Pero David sabía que ese gozo se le iba a ir. Y en un momento de haber llorado tanto porque se encerró en ayuno, él declaró estas palabras. Saben que yo me imagino que él iba al lugar donde se postraba ante Dios, y que ahí estaban todos sus súbditos, los sacerdotes, estaban los profetas, y ya él sabía que todas las personas sabían su pecado. A veces es más fácil cuando uno peca y nadie sabe, solamente lo sabe Dios, ¿no? Pero cuando ya lo sabe el resto es difícil, ¿no? El enemigo comienza a atacar con flechas, con dardos. El enemigo comienza ya a desbaratar tu corazón, a hacerte nada. Y es ahí donde uno se postra ante la presencia de Dios y le dice: Señor, perdóname. Pero un perdón genuino, un perdón que sale del corazón. Realmente mi prédica no está basada en lo del rey David. Saben que cogí un texto del Antiguo Testamento porque me quiero ir al Nuevo Testamento, pero quería basarme en estas palabras donde el rey David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me eches de tu presencia, Señor. Y hay algo que me impacta cuando él dice: devuélveme el gozo de mi salvación. O sea, devuélveme mi primer amor, porque ya no siento el mismo amor, ya no siento las mismas ganas de buscarte, ya no siento, Señor, tu presencia cuando me postro y lloro. Porque David sabía lo que había cometido, pero David se arrepintió. Pero vamos al Nuevo Testamento, y yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Exacto. ¿Saben que hubo un hombre, así mismo en el Nuevo Testamento, llamado Pedro? Ya sé que, me imagino que ya todos conocen la historia de Pedro, ¿no? Un hombre pescador, inculto, iletrado, un hombre que solamente sabía pescar y que estaba rodeado de gente que no tenía de pronto una educación básica. Las palabras de Pedro han de haber sido unas palabras muy soez, y la Biblia declara que Pedro era muy altivo y tenía un carácter terrible como la del oso y el león juntos ahí, fusionados. Nadie podía decirle nada a este varón porque, aparte de que era pescador, imagínense, las personas que pescan, por ende, tienen una fuerza. Entonces este varón se sentía muy confiado en su fuerza, se sentía muy confiado en el carácter de él. Yo soy así, a mí nadie me cambia. Yo soy así, así nací, ese es mi carácter. Si te gusta bien, si no, allá tú. Hermano, ¿me escuchó bien? Esa es mi voz. Ese era el Pedro. Ese era el Pedro que Jesús fue a un día en una fragata, en un muelle, y lo llamó. Cuando el Señor Jesús se acerca donde Pedro, ellos estaban pescando, un grupo de amigos, y le dijo, me imagino, ya sé que se la sabe la historia: echen la red del otro lado, porque cuando le estaban echando al lado que ellos querían, no pescaban. Pero cuando el Señor Jesús le dijo: echen al otro lado, pescaron. Pedro no sabía quién era este varón. Y cuando él reconoció que él era Jesucristo, ¿saben qué? Él se postró y se sintió avergonzado.
La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 5, versículo 8 dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Él reconoció su pecado al compararse con la grandeza de Cristo. Él reconoció que él era santo y que él estaba lleno de algo a lo contrario de lo que estaba predicando el Señor Jesucristo ese día. ¿Saben que el rey David se sintió así? Estos dos varones eran varones con un carácter fuerte y firme. Pero cuando el Señor viene a donde ellos y los confronta, ya no somos fuertes, ya no somos bravos, no somos altivos. La presencia de Dios, la dulzura y la ternura de Dios nos subleva y venimos a ser como nada, dice la Biblia. Jesús lo llama a Pedro y le dice: ¿quieres ser uno de mis discípulos? Y Pedro estaba encantado, lo siguió. La Biblia cuenta que siguió con el maestro y él siempre estaba ahí cuidando al maestro, cuidando que nadie lo toque, cuidando que nadie se le pare ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, él era su guardia personal. No sé si han visto los guardias del presidente, 1,90 m, el más chiquito. Yo soy un llavero al lado de ellos, ¿no? Y con una fuerza tremenda y unos fusiles. Así estaba Pedro. Pedro era un guardaespaldas. Y viene un día y le dice al Señor Jesucristo: ¿sabes qué, Señor? Sea lo que sea, no entiendo tus predicaciones, no las entiendo, pero sea lo que sea, algún día, lo que pase, yo siempre estaré ahí para ti, siempre, siempre. O sea, eso es juramento típico que a veces nosotros hacemos cuando estamos con dolor. A veces van personas a donde yo trabajo y me toca ir al área de USIN, cuidados intensivos materno, y es lo mismo, lo de siempre. Prometen a Dios y en su dolor: Señor, si tú me quitas este dolor, Señor, si mi hijo sale bien, Señor, si la cesárea sale bien, Señor, te prometo, y te prometo, Señor, si en el examen, si en el aporte te saco, pásame de año, no importa si paso raspando, Señor, yo te prometo. Y sí, las promesas las tenemos firmes y decimos: yo lo que prometo lo cumplo. Pero ¿saben que este varón llamado Pedro llegó un día en el cual lo tomaron al Señor Jesucristo y él estaba apartado y le dijeron ciertos soldados: tú te pareces a Jesucristo? Y él lo negó 3 veces. ¿Saben que el Señor ya le había dicho que él lo iba a negar? Pero él le había dicho: no, Señor, yo nunca te voy a negar. Pero él lo hizo. ¿Saben que Pedro realmente, cuando él prometió nunca dejarlo al Señor Jesucristo, Pedro no es que le estaba mintiendo a Dios, no era un hipócrita, no. Pedro realmente amaba a Jesús. O sea, él lo amaba en un amor tan puro que era capaz de sacar su espada y cortarle la oreja al centurión. Él no le interesaba nada. Pero cuando Pedro lo niega al Señor Jesucristo y canta el gallo 3 veces, dice la Biblia que él se echó a llorar. Imagínense que ustedes niegan a su papá, a su mamá, o niegan lo que ustedes más quieren. Este varón Pedro, cuando se echa a llorar, de ahí pasó un poquito más la historia. Dice que cuando Jesús nuevamente se le aparece a Pedro, Jesús no lo juzgó a Pedro.
Cuando Pedro pecó, Jesús vino y lo miró. Pero no con una mirada de juzgar, sino con una mirada de, ¿sabes qué, hijo? Bueno, lo hiciste, está bien, pero te estás arrepentido. Levántate. Y Pedro le decía, no, Señor, yo no te merezco, Señor. Mira, yo te fallé, te prometí, pero no te merezco. Y el Señor vuelta le dijo, Pedro, levántate. Hasta un punto que Pedro le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pedro le dice, el Señor le dice a Pedro, yo quiero que apacientes mis ovejas. Cuando pasó esto, Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente, pero el Señor lo consoló. Yo quiero que le abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. ¿Saben que el Espíritu Santo no señala el pecado? Esta semana hablamos en la escuela dominical acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no señala el pecado, el Espíritu Santo quebranta el orgullo, para que en ese momento vengas a declinar, para que en ese momento te vengas a contrictar y te vengas a humillar delante de la presencia de Dios. La Biblia dice en el capítulo Salmos, capítulo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados del corazón. Le hemos prometido muchas cosas a Dios en este tiempo. Y le hemos dicho, Señor, yo te voy a cumplir. Y a veces en oraciones falsas, porque es verdad, hacemos oraciones medio dormidos, medio despiertos. Cuando estamos orando aquí, son oraciones que ya no estamos durmiendo. Y por ahí le decimos, Señor, te amo. Y ese Señor, te amo, suena tan falso ante la presencia de Dios. Saben que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una oportunidad. Después del COVID, personalmente, mi salud fue muy quebrantada. Hasta hace poco, y le doy gloria a Dios porque firmemente tengo fe en que eso ya pasó. Y yo le prometía muchas cosas a Dios. Y yo le decía, Señor, quiero ser como David, como Pedro, que se humillaron delante de tu presencia, porque quiero que tú me levantes. Han pasado muchos años en el cual quiero yo que tú me des esa voz para poder expresarme, porque cuando en principio daba clase de escuelita dominical, aunque los jóvenes no me crean, temblaba mi corazón y mi voz se apagaba y entraba un lazo. Y a veces ya no sabía qué decir, y en mi mente, con mis ojos abiertos, decía, Señor, dame palabra, porque no quiero que de mi boca salga una palabra vacía. Y en todas esas promesas que le hacemos al Señor, ¿saben que Dios está firmemente ahí esperando? No que le cumplas la totalidad de la promesa, porque es difícil. Entendemos que cumplirle promesas a Dios es tan difícil. Pero tan solamente dice Dios que si en lo poco tú cumples algo de lo que me has prometido, algo de lo que me has dicho, cuando estuviste ahí en esa aflicción, cuando estuviste ahí en esa angustia, si tan solamente un poquito, yo te cogeré de los brazos y te levantaré y te haré grande, una nación como tú no te lo imaginas. ¿Saben que Dios, a veces nosotros pensamos que Dios no nos puede utilizar porque somos jóvenes, porque somos adultos, porque no tenemos un estudio, porque ya supuestamente pasamos los 60 años y bueno, ya en los ministerios, ya aquello es para la juventud, gente que tiene fuerza? Pero déjenme decirle algo,
que todas las parábolas que Dios hizo, todos los milagros que Dios hizo, fue gracias a gente que estaba con alguna enfermedad. Son gente que estaba necesitada de la palabra de Cristo. Porque si no hubiese habido esa gente, Dios no hubiese hecho poder hacer todos esos milagros. Así que si usted siente que usted ya no vale, que usted no sirve, que usted está minusválido, que tiene una edad avanzada, déjeme decirle que usted es la persona ideal que Dios quiere coger para alabar y engrandecer todo lo que es el Evangelio de Jesucristo. Dios no está esperando que usted se capacite en algo. Si tu corazón late fuertemente cuando necesitas predicar, cuando te paras acá a cantar, déjame decirte que Dios te está perfeccionando eso. Está haciendo de tu corazón un tambor que late y prontamente va a latir más fuerte. Y ese latir significa que te estás llenando de un fuego que te va a consumir por las almas, te va a consumir por hacer la obra de Dios. ¿Saben que cuando Pedro ya es levantado, que cuando Pedro ya es redimido, Pedro no solamente se quedó ahí, Pedro cogió aquella autoridad que el maestro le había dado y comenzó a predicar a las naciones. Tal vez no tengamos un boleto de avión para predicar a las naciones, pero yo sí creo que en su aula de la escuela o del colegio, del trabajo, sí más o menos hay 10 personas a las cuales usted le puede decir, de pronto no una predicación, pero sí un Dios te bendiga. Saben que de pronto no se aprenda una parábola, un mensaje, pero sí puede omitirse el de reírse de las bromas de doble sentido. Eso predica mucho de usted. Nosotros somos pequeños en Cristo, pero así somos pequeños como la mostaza, como ese granito, como esa fe tan inmensa. Muchas veces nosotros decimos que no somos dignos para hacer nada, pero déjenme decirle que nosotros somos aceptados por Jesucristo. Y yo los invito en esta noche a que usted reflexione en su corazón y lo que usted un día le prometió a Dios cuando estuvo en el hoyo, cuando estuvo ahí en la majada, cuando estuvo ahí de esa arena movediza del cual usted no podía salir. Y lo que usted le prometió a Dios, cúmplalo. Porque no, para los padres, el que usted no lo cumpla, aquello es como un trampolín. Pasa a sus hijos, pasa a sus nietos. Y los jóvenes que tienen entre 15, 16, 17 años, eso que usted prometió, no crea que se va a quedar ahí. Pasa para cuando usted sea adulto, porque va a ser adulto algún día. Y dice la Biblia que cuando nosotros tengamos una edad, vamos a decir, Señor, en ti me regocijo. Los años han pasado, pero en ti me regocijo. Entonces, yo les invito a que esas promesas que usted algún día le hizo a Dios, es tiempo de cumplirlas. Es tiempo de dejar la vergüenza. Yo hice hincapié cuando el rey David dijo que le devuelve el gozo. Dice en el Salmo 51:8, dice, hazme oír gozo y alegría. Si usted no tiene ese gozo, si el enemigo le ha quitado la alegría, si en su familia ya no, ni siquiera es un jardín de flores donde vuelan las maripositas y hay unas flores de girasol y corremos y el riachuelo, no, sino que se ha convertido en una trinchera donde pelea Perú y Ecuador en medio del Tiguinza y echan balas, cañones y la cabeza nos duele. Déjeme decirle que usted aún está a tiempo de decirle al Señor, Señor, devuelve el gozo y la alegría a mi hogar, devuélveme aquel gozo que sentía antes, hace muchos años. Yo no sé cuántos años usted lleva metido en ese caparazón, en eso que el enemigo le ha dibujado y usted se lo puso.
Pero déjeme decirle que estamos a tiempo, que el Espíritu Santo hoy en esta noche lo confronta, en esta noche a usted lo va a redimir, en esta noche el Espíritu Santo le va a decir hasta aquí, si tú tan solamente me abres la puerta de tu corazón, yo entraré en él y avivaré tu corazón, avivaré tu alma, y no tan solamente a ti, sino a tu generación, a tus hijos, y verás la gloria de Dios en cada una de sus vidas. ¿Saben que David y Pedro se sentían muy indignos? Es que es lógico, el pecado que cometió David y el pecado que cometió Pedro, y ellos se sentían tan indignos que ellos pensaban que el Señor nunca más los iba a tomar en cuenta. Pero déjenme decirle que ese es el principio, cuando usted se humilla, ese es el principio de algo grande. Porque la Biblia dice que al orgulloso Dios lo mira de cerca, ¿no? Es difícil aceptar un error, es muy difícil. Es muy difícil decirle, Señor, fallé. Yo a un joven el otro día le dije, ¿tú le has pedido perdón a tu papá, a tu mamá? Me dice, no. ¿Saben que la mayoría de las chicas que van a dar a luz donde yo trabajo tienen un promedio de entre 13 y 16 años? Y cada vez que van y se sientan y yo les voy a tomar la muestra de sangre, yo les pregunto acerca de su vida. Y me dicen que tienen conflictos con sus papás, se fueron del hogar, su papá se separó de la mamá, y ellas se fueron del hogar y vino un chico y las embarazó. Y yo les pregunto algo fundamental y le digo, ¿tú en algún momento le pediste perdón a tu mamá y a tu papá? Y me dicen que no. Y les puedo asegurar que la mayoría de los jóvenes en este lugar no le han pedido en algún momento perdón a sus padres. Estoy tan seguro de eso. Y saben que el enemigo toma eso para destruir la familia. Yo aprendí algo de joven. Nunca lo había hecho. Tenía 15 o 16 años tenía. Cuando fue mi primera vez que yo le pedí perdón a mi mamá y a mi papá. Nunca lo había hecho. Pero yo tenía que romper esa barrera. Tenía que romper ese cristal. Tenía que derribar esa montaña. Tenía que hacerlo. Porque estaba en juego mi futuro. Tenía que hacerlo. Y lo hice. Yo los invito, jóvenes, a que lo hagan. Honren a sus padres y a los padres también, como dice la Biblia en el libro de en el libro de Efesios, que no hagan entrar en ira a vuestros hijos, ámenlos también. Es el tiempo de avivar aquella promesa que le hicimos un día al Señor. Si nos sentimos indignos, déjenme decirle que el día de hoy, no tan solamente el día de hoy, Dios sí fue y será siempre un Dios consolador. Yo los invito a ponerse de pie, amén. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de gracia, que es el trono de justicia, es el trono de redención, es el trono de un inicio hacia algo nuevo. Siempre le digo a los jóvenes, ustedes son, ¿qué son ustedes, chicas? Princesas. Y chicos, ¿qué ustedes son? Son guerreros. Una princesa y un guerrero no son cualquiera. Cierren sus ojos, por favor. Señor, en tu nombre, Dios mío, hemos hablado. Dios mío, y sabemos, Dios mío, que muchas veces te hemos faltado, Dios mío, no cumpliendo y faltando a nuestra palabra, Señor.
Hay promesas que hemos dejado en el olvido. Hay detalles tan mínimos, Padre amado, que hemos dejado pasar con el tiempo, que han pasado los años, Dios mío, y seguimos aquí en lo mismo, Padre amado. Y ha habido una atmósfera en mi hogar, en mi familia, Señor, que no deja avanzar, sino que me retrocede, Dios mío, y me engloba algo que el enemigo, Padre amado, está tomando parte. Señor bendito, pero yo me acerco delante de tu presencia, Padre amado, como el rey David dijo: devuélveme el gozo de mi salvación, Padre amado, porque no me siento digno de entrar en tu presencia. Padre amado, como Pedro, Señor, te dijo: Dios mío, dime aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tú, Dios mío, le dijiste: apacienta mis ovejas, Padre amado. Dios mío, Padre amado, oramos por este lugar, oramos por las familias, por los jóvenes, Padre amado, porque hay un quebrantamiento genuino, Padre amado, para que esas promesas se puedan cumplir, Dios mío, para que haya, Dios mío, un Padre amado, un quebrantamiento, Padre amado, de cualquier enojo, Padre amado, entre Padre e Hijo, Padre amado, y tu presencia fluya, Dios mío, Padre amado, bendito. Yo los invito a cada joven que se acerque a su papá. Acérquese a su papá. Acérquese a su mamá. Padre, dígale que lo ama. Madre, dígale que el día que usted estuvo dando a luz, y que le decían que tal vez su hijo iba a morir, usted le clamó a Dios, y que en el momento de las contracciones usted clamó a Dios, y usted le dijo a Dios que ese hijo lo iba a predestinar para su gloria. El Espíritu Santo está en este momento fluyendo, porque el enemigo quiere destruir la familia. Padre amado, oramos por la familia en esta noche. Dios mío, Padre amado, perdónanos si en algo te hemos ofendido, Señor. Padre amado, perdónanos si en algo te estamos faltando, Dios mío. Quebranta, Dios mío, el corazón, Padre amado. Quebranta toda, Dios mío, oposición, Dios mío, que está, Dios mío, haciendo que el amor deje de fluir entre Padre e Hijo, Dios mío. Quita todo eso, Espíritu Santo de Dios. Padre, Espíritu Santo, inyecta en su corazón aquel latir, Dios mío, aquel apegamiento entre Padre e Hijo, aquel apegamiento, Dios mío, de aquella hermandad, de aquel regocijo, de aquel gozo, Dios mío, que pueda fluir ahí en la familia, Señor. Santo sea tu nombre, Espíritu Santo. Oh, gloria sea tu nombre, Espíritu Santo. Tu presencia, Dios mío, nos redime y nos recuerda, Señor, de donde tú nos has sacado, Dios mío, de aquel pecado, Dios mío, que nos perdonaste, Señor bendito. Espíritu Santo de Dios, trae a memoria aquellas situaciones, trae a memoria, Dios mío, Padre amado, y lávanos como dice tu palabra, purifícanos, Dios mío, danos un corazón recto delante de tu presencia, lávame más y más, Dios mío, hasta que mis huesos sean abatidos, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta noche, porque nos has enseñado, Dios mío, nos has enseñado, Dios mío, que tú nos miras de cerca cuando nos humillamos delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, dulce Espíritu Santo de Dios. Te amamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Invitamos a nuestro hermano